hermana. Otra vez reincidía en lo mismo. Muy bien. Entonces ahí ocurre ese evento, ese episodio, ¿cierto? Y vamos a pasar al capítulo 21. Es aquí donde viene lo que vamos a conectar con la parashá anterior. Vamos a ver, en el capítulo 21 va a estar centrado nuestro mensaje en el día de hoy, porque allí vamos a ver cómo este episodio de la vida de los patriarcas tenía una proyección espiritual hacia el futuro. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Vamos a hacer en primer lugar el enlace con lo que significa el pacto, porque hemos venido hablando del pacto y hemos estado insistiendo que una cosa es ser descendiente de Abraham y otra cosa es ser hijo de Abraham. En la parashá anterior del Shabbat pasado, ¿verdad?, estábamos tratando ese tema, porque habíamos visto que a Abraham y a su simiente habían sido hechas las promesas. Y recordemos que pacto es un sinónimo de juramento y promesa. Ya me di cuenta en Gálatas que Pablo usa traduce la palabra pacto ¿Cómo qué? Promesa. Como promesa. Así es. Capítulo 3, verso 28. Léelo si lo tienes allá a la mano. ¿3:28 de Gálatas? Sí, de Gálatas. Vamos a ver. Aquí dice, Allí el 29. 29. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, según el pacto. El pacto. Entonces vamos a retroceder un poquito, un momento, al capítulo 17 de Génesis, que es donde se trata el origen del pacto. Vamos a entender qué es el pacto una vez más, para los que no lo hayan escuchado, y rapidito regresamos a la parashá. Vamos a ver en el 17, y el versículo 2 dice, y yo, sí, léelo. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos y te multiplicaré en sobremanera. Muy bien. Te multiplicaré sobremanera, ¿verdad? Pero entonces ahora va más abajito, él especifica qué iba a multiplicar. Vamos a leer en el versículo, en el 4. Aquí que mi pacto es contigo y sea padre de mucho número de gente. Un momentico, ojo. Ab, Amón, Goyim. Ab, Amón, Goyim. Padre De mucho número de gente. de multitud de gentiles. Goyim. Goyim. Yo me imagino que a los judíos cuando leían eso se tenían como que rascar la cabeza, ¿verdad? Sí, yo sí creo. Pablo utiliza el argumento y dice, oye, pero más fácil no la ha podido colocar Dios para nuestro entendimiento. Ustedes mismos le han llamado Goyim a los gentiles, esos paganos, esos más del ecumene habitado. Todas las naciones menos Israel son Goyim. Y está diciendo la Torá que Abraham sería Ab-Hamón Goyim. Miren, y eso no les da a entender algo a ustedes. ¿Ah? Ab-Hamón Goyim, padre de multitud de gentiles. O sea, lo que los judíos terminaron excluyendo, resulta que era el propósito. Era el propósito con Era Abraham. el propósito de Dios. Para eso fue la H que se le incrustó en el nombre a Abraham, porque él era Abraham. Antes se escribía Abraham sin la H, y Dios le cambió el nombre y le puso Abraham. Abraham. De jamón. La H viene de Hamón, aquí Hamón, y la M quedó de Goyim. ¿De acuerdo? Abraham.
Abraham entonces padre de multitud de gentiles. Una sola palabra. Claro, ese es el Se significado. le olvidó el significado de Abraham. Abraham solo significa Padre enaltecido. Abram. Abram. Padre enaltecido. Padre que está en lo alto. O sea, en buen puesto. Y aquí es Ab Amon Goyim. ¿Ya? Le insertó el Amon Goyim. claro, entonces Pablo dice, Claro. pero ¿qué les pasa? Claro. De la antigüedad. Eso está escrito desde allá. El mismo nombre, el mismo nombre. ¿Cómo no nos habíamos acordado de eso? ¿O cómo es que quién Si Pablo entendía? no dijera eso, no se explicaría todavía. Claro, no habría la conexión que tú tanto mencionas, porque él mismo le dice, oye, esto fue revelado ahora. Antes no se había entendido eso así como lo entendemos ahora. Pero fíjense ustedes, vamos a seguir leyendo acá. Miren que aquí está escrito, dice en versículo 3, dice, y cayó Abraham sobre su rostro y habló con él Elohim diciendo, yo, he aquí, mi pacto es contigo y tú serás Ab Amon Goyim, padre de multitud de gentiles. ¿Ya? No será llamado más tu nombre Abraham, no será llamado más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque Ab Amon Goyim te di. Eres tú. Ab Amon Goyim te puse, padre de multitud de gentiles te puse. ¿Ya? Y ahora viene, mira lo que sigue. Viene y repite, y te fructificaré mucho, mucho, y te daré por Goyim. Reyes saldrán de ti. ¿Ya? Y mira lo que sigue a continuación. Versículo 7. Déjame terminar lo que dice. Y levantaré, haré estar de pie, levantaré mi pacto entre ti, entre mí y ti, y entre tu simiente. Ojo, que vincula enseguida la simiente. ¿Ya? Entonces aquí tendremos una terna. En este momento estamos hablando de Dios, estamos hablando de Abraham y su descendencia. Abraham y su descendencia, y acá vamos a estar hablando de Mashiach, que ya vimos la parasha anterior, que es la simiente. Mashiach es la simiente. En este momento histórico en el que está ocurriendo el relato, solamente se había manifestado esta parte del pacto, porque ahí estaba hablando Dios con Abraham solamente. En el futuro vendría necesariamente a actuar una tercera figura, en apariencia tercera, que sería Dios manifestado en la tierra. Aquí estaba Dios amonestando desde los cielos a Abraham y a su descendencia. Luego, en el futuro, como fue hecho a la simiente, la cual es Mashiach, Dios vendría a manifestarse aquí en la tierra, en Mashiach. Muy bien. ¿Iba a decir algo, verdad? Cuando dice que dice Gran Reyes, Ajá. podríamos decir, porque el judaísmo, ¿cómo entendería eso? ¿A qué rey? Porque podría decir a los reyes de Israel. No. Cuando dice reyes se está refiriendo por lo pronto a los jefes de las tribus. ¿Ya? No tanto a los reyes de Israel como tal, porque serían nada más los reyes de Judá. Pero cuando acá le habla a reyes, se entiende siempre que eran cabecillas de la tribu. Por ejemplo, esa misma promesa se la hizo a Agar cuando estaba en el desierto, iba a morir el hijo, ahí lo dice. Entonces se le apareció un ángel y dijo, no, yo te he escuchado y de él también va a ser grande y saldrán reyes de allí también. Y salieron los 12 reyes de Ismael, las tribus de Nebaiot, etcétera, que se mencionan por allá en Isaías capítulo 60 después, en el futuro. Eso está en Génesis 16, 10, esa promesa. Exactamente. Le dijo,
también el ángel de Adonai. Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Adonai: he aquí has concebido y darás a luz un hijo y llamará su nombre Ismael, porque Adonai ha oído tu aflicción. Amén. Muy bien. Ahora vamos a leer a continuación el versículo 9 otra vez, del capítulo 17, ¿verdad? Porque en el 7 dice: levantaré mi pacto entre mí y ti y entre tu simiente después de ti por sus generaciones, por pacto eterno, para ser para ti Dios, ojo, y a tu simiente después de ti. Dígame, hermano. O sea, cuando estoy escuchando de la multiplicación de los descendientes, Ajá. no necesariamente está implicando salvación. Obvio, eso es una promesa. Él está dando, así como cuando Dios dio la orden fructificar y multiplicaos. Eso es una orden inherente, indistinta, independiente que Dios dio y que se sigue cumpliendo hasta hoy. Hoy la gente sigue dando a luz, concibiendo, pariendo, etc. Pero eso no tiene nada que ver o relación con la salvación. Sí, porque cuando se habla de descendencia con la ley de los cielos, también a veces muchas veces se toma como si es que la salvación va a ser para todo el mundo. Sí. Entonces ahí es donde veo que Abraham realmente se ha multiplicado su descendencia, pero vemos que no es la salvación de lo que está ahí. Ahí vamos. ¿Por qué? Porque mira lo que dice. Mira lo que dice aquí el versículo 7. Voy a leerlo otra vez. Yo levantaré mi pacto entre mí y ti y entre tu simiente después de ti por sus generaciones, por pacto eterno, para ser para ti Dios y a tu descendencia después de ti. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice? Y yo daré a ti y a tu simiente después de ti, aquí viene, la tierra de tus habitaciones, toda la tierra de Canaán, por posesión perpetua, y seré para ellos Elohim. ¿Cuál es el pacto en primer lugar? ¿Cuál es el pacto? La tierra en que moras. La tierra. No, el pacto. El juramento, la promesa, ¿cuál es? Padre de multitudes. Lo acabamos de leer. Dios. Exacto. Yo seré. Yo seré para ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. En el versículo 8. 12, 8. Sí, Y te daré 17, 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Eso. El pacto, el juramento y la promesa principal es: yo seré Dios para ellos. El dominio. Sí. Dios para ellos no es Dios de ellos. No. Ahí viene, hay una connotación muy importante. Porque dice: Hayiti lahem le Elohim. Yo seré Dios para ellos. Es distinto decir Dios de ellos a decir Dios para ellos. ¿Cuál es la diferencia? Seré el que se está ofreciendo como para ellos. Ahí vamos. La diferencia es que si decimos yo seré Dios de ellos, eso suena impositivo. ¿De acuerdo? Como cuando Hitler diría: yo voy a ser el tercer rey, el jefe de Austria. Claro, él iba a invadir y era el jefe de Austria. Eso es distinto a decir yo seré jefe para Austria. ¿Qué significa? Que Austria en este caso debería pedirlo a él. ¿De acuerdo? Esa es la implicación de cuando dice yo seré Dios para ellos. Es decir, que él se iba a asegurar de causar en nosotros el deseo de invocarle. ¿De acuerdo? Por eso es que dice... ¿Se iba o se asegura? Él se aseguraba. O sea, esa es la promesa. Por eso es que está diciendo yo seré Dios para ellos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Asegurando la promesa de que ellos evocarán. Claro, espontánea, consciente
y sí, conscientemente lo íbamos a invocar por Dios. Por eso es que dice en Gálatas que ahora hemos venido a ser hijos por haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. No, es una gata. ¿De acuerdo? Se lo mando. Pero ahí está en Gálatas, vamos a leerlo en Gálatas. No, Ya aquí está, ¿verdad? Gálatas 4:6. no se lo mando. Él asegura, Pero léalo, Gálatas 4:6. él asegura que será Dios para ellos. Significa que nosotros lo reconoceríamos y lo confesaríamos conscientemente como Dios. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Muy bien. ¿Quién es el Hijo allí? La simiente. ¿Ya? Es decir, su espíritu, su poder, la mente de Cristo. Dicho allá en términos de Corintios, ¿verdad? Ahora tenemos la mente de Cristo. Es lo mismo que decir, tenemos el espíritu de su Hijo. Corintios 1:30. Claro, díganme. O sea, es más o menos lo que está diciendo aquí entonces, en 2 Corintios 6:16 dice, ¿Qué dice? Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, Eso. y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso, es que él está citando. Él está citando Génesis. Miren que eso lo dice más abajo, ¿verdad? Ahora va a ver para que vea. 18, sí, léalo. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Muy bien. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien, un momentico. Ok, ese es el verso. Vamos a regresar entonces al versículo 10. Que aquí viene para aclarar esa confusión que surgió con la circuncisión que le ocurrió a los judíos. Dice el versículo 10 del capítulo 17 de Génesis: Este es mi pacto, juramento, promesa. Ojo, ¿cuál es? Yo seré Dios para ellos, y vamos a complementarlo, y ellos serán pueblo para mí. 17:10. Sí, sí. Sí, ya le digo. Pueblo para mí. Ojo que este es el pacto, el único pacto que hay en la Biblia es este. Es el único juramento o promesa que Dios estableció como columna vertebral para el desarrollo del plan de salvación. Fue el meridiano de su palabra. Yo seré Dios para ellos y ellos serán pueblo para mí. ¿Qué significaba? Que Dios se iba a agradar de nosotros cuando ya nos viera a través de la simiente. A través de la simiente le íbamos a ser aceptos. ¿Qué es lo que dice Efesios 1:6? Vamos a leerlo. Efesios 1:6. Efesios 1:6. Sí, Esa es la única promesa. claro. Entonces, Efesios 1:6. ¿cómo es el agarre lingüístico para trastornarla y convertir la circuncisión? Ahí viene, ya lo vamos a ver. ¿Efesios qué? 1:6. Ya vamos a ver dónde se produjo ese trauma. Efesios 1:6, ¿qué dice? Dice, palabra, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el amado, que es la simiente, que es el Hijo, que es Yehoshua Mashiach, el amado. En Él nos hizo aceptos, o sea, en Él es que somos pueblo para Él, Por medio de la simiente. por medio de la simiente. Es que somos pueblo para Él. No hay otra manera. No hay otra manera de ser pueblo para Él. Como no hay otra manera de que Él fuera Dios para nosotros, sino que Él quitara el corazón de piedra y pusiera el corazón de carne y pusiera en nosotros su espíritu y hacer que anduviésemos en sus mandamientos, que estábamos muertos en delito de pecado. Lo que hizo fue una macrocirugía allí, que no solamente cambió el corazón, sino que lo activó y puso todo para que funcionara y para que nosotros anduviésemos en sus mandamientos. ¿Ya?
Entonces ahora vamos a regresar a Génesis 17:10. Y acordémonos que aquí hemos dicho que cada vez que la palabra utiliza el verbo guardar, en hebreo es shamar, es vigilar. Ojo, vigilar, estar pendiente. Guardarnos a esconder. Guardarnos a esconder, como pudiéramos pensar en español. Aún en español tiene varios matices. Aquí específicamente, cuando usted dice shomer, está hablando de vigilante. Dice, Inne lo yanum velo yishan shomer Israel. Y aquí no dormita ni se duerme el guardián de Israel. Inne lo yanum velo yishan shomer Israel. Inne lo yanum velo yishan shomer Israel. ¿De acuerdo? El guardián de Israel no se dormita. ¿Quiénes son los que se duermen? Los vigilantes, ¿verdad? Tienen esa fama de que se duermen. Entonces el verbo shamar no significa esconder o guardar algo y hacerlo invisible o inaccesible. El verbo guardar en hebreo significa estar vigilando. Velad, ¿ya? Como lo hablamos ayer. Velad, guarden, vigilen. Entonces mire lo que dice el versículo 10, dice: este es mi pacto, juramento, promesa, que ustedes... Entre mí y vosotros. No. Que guardaréis. Que ustedes guardarán entre mí y entre ustedes. ¿Y quién? Y entre... La simiente. ¿De acuerdo? Y entre la simiente. Es decir, que va a haber una triple vigilancia. Dios, voy a repetir aquí, Dios, Abraham y su descendencia, y acá Mashiach. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el pacto, el juramento, tiene 3 vigilantes. ¿Ya? Se tiene que verificar o comprobar. Como por ejemplo, que dice el relato del Talmud que los que cuidaban las murallas del templo, pasaba el supervisor y saludaba Shalom, y él le tenía que responder Shalom, era un santo y seña. Ahí se reconocía que estaba vigilando, que estaba pendiente. Si no respondía la tercera vez, subía por la escalera y le prendía los vestidos para que se despertara. ¿Ya? Aquí el pacto, juramento o promesa tenía que cursar 3 verificaciones, 3 vigilantes. Tenían que participar 3: Dios, la descendencia de Abraham y el más importante aquí, Mashiach. Claro, si se excluye a Mashiach de la vigilancia, se pierde la vigilancia. Es como que hiciéramos un circuito: hey, tú cuidas aquel lado, tú cuidas allá, yo cuido acá. Si yo nada más mantengo vigilancia con uno y descuido al otro... Sí, en el ejército hay puestos de 3. ¿Sí o no? Claro. Vea, ahí está, en la práctica. ¿Cierto? Estamos tan cerca, cubre como un ángulo. Un ángulo, ¿cierto? Si tú no le mandas señal al que te toca de aquel lado, tú con tu santo y seña, Claro, se duerme. Claro. ¿Y qué pasa? Se mete el enemigo por ahí. De hecho, yo tuve una experiencia así. Claro. Y yo hice el santo y seña porque hubo unos disparos y entonces los 3 que estaban, uno salió a cubrir un punto y el otro salió, yo me quedé en otro punto. Claro. Pero como había tanta confusión, el movimiento de los soldados en el sector, Ajá. pues me llevó a mí a sospechar de que eran guerrilleros ya. Me Claro. tocó hacer un santo y seña, Claro. que no se había puesto, que fue un error, Claro. pero siempre hay una pregunta. El santo y seña comienza con una pregunta: alto santo, ¿quién vive? Claro. Ya. Entonces la seña que se ha puesto tienen que responderla, pero Claro. al menos yo hice eso. Claro. Se me ocurrió decir alto santo, ¿quién vive? Preguntarle al que se venía y no me contestaban y se movían
Y yo pensaba que era guerrillero, ya yo me Le tocó iban a disparar. a dispararle. Ya, si no me contesta el cabo, yo Claro, lo hubiera lo hubiera disparado. matado. Dime. Una pregunta, allá en Israel se usa shalom como si fuera hola, ¿verdad? ¿El qué? El shalom. Sí, shalom como hola. Y entonces, ¿cómo se dice hola en hebreo? No hay forma de decir hola. Shalom. Shalom. ¿Ya? Muy bien. Ojo, miren lo que estamos diciendo aquí, concentrémonos. El mandamiento es, este es el juramento que ustedes van a vigilar. Que ustedes van a vigilar. Tiene un dispositivo de 3. No pueden sacar al 3 porque se daña el circuito. ¿Ya? Se filtra. Se filtra. Al enemigo. Y eso es lo que ha pasado. Israel, la descendencia física de Abraham, se ha concentrado en vigilar Entre Dios y él. entre Dios y ellos y se olvidó de vigilar con Mashiach. Se les coló Y se les ha colado el enemigo. la ¿De acuerdo? mentira. Claro, porque es que era Mashiach quien les iba a decir a ellos que a quien adoraban sí era el Dios verdadero. ¿De acuerdo? Porque es que él se lo dijo a la samaritana, por ejemplo, nosotros adoramos lo que sabemos, pero ustedes no. Ustedes están adorando lo que no saben. Entonces, si alguien de la descendencia de Abraham quería asegurarse de estar con el Dios verdadero, tenía que acudir a Mashiach. A la simiente. Claro, a la simiente. Si niegas a la simiente, comienzas a tambalear en esta vigilancia del pacto y la promesa. ¿Por qué? Porque es que vino Dios y se camufló de espía aquí y dijo, vamos a ver si estos me van a incluir, si van a respetar la condición original del pacto. Yo dije que lo vigilaran entre mí, entre ellos y entre la simiente. ¿Qué leíamos hace 2 viernes atrás? El que no glorifica al Hijo, no glorifica al Padre. Si el Padre se metamorfizó, si el anciano de día, como decíamos ayer, vino acá en forma de hijo, Siervo. en forma de siervo, y estos no lo reciben, estos están, No están no están reconociendo a Dios, al dador del pacto. al dador del pacto. No lo están reconociendo. Porque Él lo dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, entenderían mi lenguaje, pero ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Dígame, hermano. Sí, quitar lo que tú estabas hablando del pacto, ¿verdad? Pero como abajo está mencionando la circuncisión Ahí vamos, de todo varón, ahí vamos, ¿cómo lo...? ahí vamos. Vamos hacia allá. Por eso empezamos estudiando qué era vigilar. Eri, Dígame. no sé cómo implica obedecer. Un momentico, eso es otra cosa. Estamos hablando de vigilar. Vigilar. Ojo, este es el pacto, juramento, promesa que ustedes van a vigilar. ¿Ya? Miren que no está mandando a obedecer en la Torah, eso es otra cosa. Obedecer la Torah y los mandamientos es otra cosa. Aquí se trata de un código de verificación, de un dispositivo. No se filtre. Claro, para que no se filtren otras cosas. Otras cosas. ¿Qué pasa si quitamos a Mashiach y la revelación del Evangelio? Estaríamos consumiendo a ciegas tradición judía, leyes de los hombres. Estaríamos consumiendo tradición cristiana, leyes de los hombres. Pero es Mashiach y la revelación del Evangelio el que nos permite discernir el pacto, nos permite verlo libre de tradiciones humanas, de prerequisitos y de demás montajes que le ha querido hacer la carne. ¿Ya? Por eso es que en relación con la parashá de hoy quiero llevar a hablar la diferencia entre los hijos de la Jerusalén de arriba, que es libre, y los hijos de la Jerusalén de abajo, que es esclava. Y termina Pablo diciendo, la Jerusalén de arriba es Sara y la Jerusalén de abajo es Agar, porque da hijos para esclavitud. ¿Por qué son esclavos? Porque sacaron a Mashiach de la vigilancia y se cundieron como descendencia de Abraham de tradiciones humanas. Y poco a poco
el pacto original con Dios se tergiversó, y es allí donde viene la pregunta que hacía hermano Edgar y la que hacía hermano Cristian. Porque entonces los judíos terminaron creyendo que el pacto era una cirugía hecha en la carne. ¿De acuerdo? Hecha a mano. Y ese no es el pacto. El pacto es: yo seré Dios para ellos y ellos serán pueblo para mí. Implica un reconocimiento consciente y oficial que implicaba circuncisión del corazón. Quitaré el corazón de piedra, les daré un corazón de carne y haré que anden en mis estatutos. ¿Ya? Entonces ahora vamos a avanzar más. Despacio, Ya va. repite eso. Miren, al sacar a Mashiach, a la simiente del dispositivo de vigilancia, se distorsionó con el tiempo la visión de lo que era el pacto y se hizo del pacto una cirugía, cuando no era eso. El pacto es: yo seré su Dios, Dios para ellos y ellos serán pueblo para mí. Pero se perdió la visión y terminaron creyendo que el pacto era hacer la circuncisión. ¿De acuerdo? Resulta que no era así. Ese no es el pacto. Entonces vamos a leer el versículo 10 de nuevo y dice: este es mi pacto, promesa, juramento, que ustedes vigilarán entre mí y entre ustedes y entre tu simiente después de ti. Ojo, después de ti, allá en el futuro va a venir la simiente. ¿Qué será? ¿Cómo dice a continuación? Será circuncidado todo varón entre vosotros. Bueno, ahí está mal traducido eso. Otra versión que dice: mire lo que dice el pacto que está en relación con esto. ¿Cómo dice el verso al final, el versículo 10? Y Todos vuestros varones serán circuncidados. Nada. Todos vuestros. Otra versión. Sí, Bueno. todo macho. En hebreo dice: Imol lahem kol zahar. Imol lahem kol zahar. Kol zahar. Ser circuncidado para ustedes todo varón. ¿De acuerdo? Todo varón. ¿Qué dice Eli? La primera. Imol, ser circuncidado para ustedes todo varón. ¿Ya? ¿Qué está diciendo esto? Cualquiera, y eso fue lo que les pasó a ellos. Ah, está hablando de los varones somos los únicos que nos circuncidamos, entonces la circuncisión, ¿no? Porque acuérdense que cuando se hablaba de la jornada de Israel, eran 600,000 hombres a pie y no metían a las mujeres ni a los niños. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la cabeza de la mujer es el varón, ¿cierto? Y los niños son santos, porque así lo dice la Escritura: ahora vuestros hijos son santos. Cuando dice será ser circuncidado para ustedes todo varón, lo que está diciendo aquí no está especificando que iba a ser circuncidado. En primer lugar, ojo, allí no está diciendo será circuncidado el prepucio. No está diciendo eso. Está diciendo: este es el pacto que vigilarán entre mí y ustedes y entre tu simiente después de ti. El ser circuncidado para ustedes todo varón. ¿Ya? Cuando dice la expresión, para que no se confundan, todo varón, ¿qué entienden como todo varón? Todo varón. Resulta que no es cuantitativa la situación, es cualitativa. Es decir, para que entiendan correctamente la expresión, no lean todo varón, sino cualquier varón. Cualquier varón. Pero en el 11 después dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro cuerpo. Lea, ahí sí especifica. ¿Y qué sigue? Léalo. Y será por señal del pacto.
Entonces, ¿qué es la circuncisión en la carne? La señal de la Una señal Jalén de Kol esto. Sahar. Por eso, entonces, yo entendería aquí arriba cuando dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Ajá. Ya sabemos que guardar es vigilar. Ajá, Y tu descendencia después de ti. ajá. Será circuncidado todo varón. Entonces yo entendería que es Dios quien el que va a circuncidar a Abraham. Correcto. Porque está hablando que ya no está hablando necesariamente de todos los varones. Correcto. O sea, la circuncisión hace Dios. Y después viene la señal del pacto. Excelente. ¿Ya? ¿Siguen la idea? El hermano lo ha captado. Cuando dice que el pacto que se va a vigilar, como está diciendo que Él será el Dios para ellos y ellos serán pueblo para Él, ¿cuál es la condición necesaria que tiene que darse para que esto ocurra? Para que sea Dios para ellos y Dios para él. ¿Cuál una es? circuncisión. Una circuncisión, ¿dónde? De Dios. En el corazón. En el corazón. Pero no dice corazón. Hecha No dice por- corazón. obvio, no dice En ese corazón. momento, Ahí no lo dice. Que después del nuevo pacto- ¿Dónde la dice? Jeremías lo dice. Pero No. en ese momento histórico se agarraron de lo que sigue. Obvio, del prepucio. es que ahí viene, pero fíjate tú que quedaría, y ahí se nota evidentemente porque aquí no especificó el prepucio. Más adelante, a renglón siguiente, dice, será y circuncidaréis, ojo, y circuncidaréis, o sea, de manera subsidiaria, y circuncidaréis el prepucio, ¿verdad? Vuestro prepucio, y será que señal. Vamos a decir, señal. Ya lo terminé. ¿Qué es la circuncisión del prepucio? Es Una señal. señal. ¿De qué? Del pacto. Entonces, ¿cuál es el pacto? El ser circuncidado cualquier varón, sin distinción. ¿Sí se dan cuenta? Está hablando metalingüísticamente, no está hablando de que todos los varones de Israel iban a ser circuncidados. Está hablando de que cualquiera, sin distinción de judío o gentil, porque él iba a ser padre de multitud de goyim. Entonces cuando dice cualquier varón, es decir, tanto los descendientes físicos como de los goyim que iban a ser introducidos a través de la promesa. Por eso dice kol zahar, o sea, cualquier varón, sin distinción. Diga, hermano. Por eso, o sea, ya redondeando más generalmente con la Biblia, porque vemos que de pronto ahí se circuncidaba mucha gente, pero no eran santos. Correcto. Si aquí está hablando de que ellos El pacto. no estaban entrando en ningún pacto. Correcto. Lo que pasa es que quedó la circuncisión como una condición religiosa. Exactamente. En su momento era la única opción. Claro, pero fíjate tú que no se distinguía o perdía el valor del pacto original. ¿Por qué? Por eso viene Pablo y arma su hermoso y eminente discurso de Romanos 4, donde dice, a ver, Abraham, ¿cómo le dieron las promesas? ¿Estando circuncidado en la carne o sin circuncisión en la carne? Sin circuncisión. ¿Qué había ocurrido primero? En Abraham había ocurrido la circuncisión hecha por Dios. ¿De acuerdo? En Abraham, como en el caso de Rahab, la ex ramera de Jericó, en ella ocurrió Dios. En ella ocurrió circuncisión sin distinción, porque era una gentil y era prostituta. Pero sin distinción, Dios llegó allá y la circuncidó. ¿Fue o no fue salva? No fue. ¿Se circuncidó? No. Que no la necesitaba, sí, pero es que aquí estamos hablando de la promesa. ¿Qué pasa? Que de manera subsidiaria la circuncisión del prepucio fue señal. Entonces, circuncisión en la carne es señal del pacto. Ahí el texto lo dice, es señal del pacto. ¿De acuerdo? No el pacto. No es el pacto. Que tiene la condición de circuncidar a cualquier varón. Por eso ya en el Mesías no hay inclusivo ni circunciso. Claro. Sino un nuevo corazón, dice. O sea, será el pacto. Es el pacto. Ese es el pacto.
¿Ya ves? La circuncisión era una señal del pacto. Era una señal. Pero el pacto como tal está en el versículo 8. Daré a ti a tu descendencia después de ti la tierra que mora. Toda la tierra gran y con heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Eso. Seré el Dios de ellos. Seré Dios para ellos. Seré Dios para ellos. ¿Ya? Entonces, perdón, Ajá. para añadir algo. El problema no es la circuncisión en que a mano. Claro. El problema es pretender que la circuncisión es la condición del pacto. Exacto. La realización. la realización del pacto. Claro. ¿Ya me entiendes? Como si fuera lo último, ¿cierto? Claro, Eso. claro, como si fuera lo último, pero resulta que no. Es algo. Un medio. Es algo más allá de lo humano. Mire, vamos a ver Romanos capítulo 2, versículo, vamos a leerlo. Romanos 2, versículo 25 en adelante. ¿Quién lo quiere leer? Esto es hermoso, hermano. Porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardares la ley. Pero si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha prepucio. Sigue. De manera que si el incircunciso guardare la justicia de la ley, ¿no será tenido su prepucio por circuncisión? Ah. Está diciendo, si el gentil que no recibió la señal de la circuncisión guarda la Torá, vigila el pacto, reconoce, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Amén. ¿Y qué sigue diciendo? Y lo que naturalmente es prepucio, pero guarda perfectamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley. ¿Por qué rebelde? Porque no incluye a Mashiach. Ya, está claro. Entonces, su circuncisión en la carne va a ser tenida en cuenta, computada como incircuncisión. Pero lee el 29 que es interesante. Léelo. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es por